Desde Washington llegó la presión, como siempre, como llevan décadas haciéndolo, pero esta vez México no se movió. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa algo que ningún gobierno anterior se había atrevido a exigir: control soberano en la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que viene en este video no lo van a escuchar en ningún otro lado con esta claridad. Hace apenas unas horas, México le habló al mundo con una voz que este país no había usado en décadas. Una voz sin disculpas, sin rodeos, sin la sumisión disfrazada de diplomacia que nos vendieron durante 30 años de gobiernos que confundieron la negociación con la rendición. Y el mundo escuchó. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respondió en menos de 60 minutos después de que Donald Trump abriera la boca en Arizona. No con un comunicado tibio, no con una nota de prensa llena de jerga burocrática, con una exigencia que ningún gobierno mexicano había formulado jamás con esa claridad y esa contundencia: que sea Estados Unidos quien controle su propia frontera, no México, Estados Unidos. Detente un segundo en eso, porque esa frase invierte completamente el eje del debate de seguridad entre los dos países. Durante décadas, Washington nos señaló con el dedo, nos exigió resultados, nos condicionó apoyos, nos trató como si el problema de las drogas y la violencia fuera una exportación mexicana que ellos simplemente recibían sin querer. Y nosotros, gobierno tras gobierno del viejo régimen, aceptamos ese marco, lo interiorizamos, lo repetimos en nuestras propias conferencias de prensa como si fuera verdad. Eso se acabó hoy. Pero para entender por qué esa frase es un terremoto geopolítico, hay que volver al desierto de Arizona, donde todo empezó esta mañana. Rodeado de sus seguidores más fervientes, Trump no lanzó una bravuconada de campaña. Lanzó una declaración de intenciones. Anunció que autorizaría a fuerzas especiales estadounidenses, Navy SEALs, Delta Force, a cruzar la frontera y operar en territorio mexicano para, según él, eliminar líderes de cárteles. Y luego pronunció la frase que prendió fuego a todo: la soberanía de México es un privilegio condicionado a su cooperación con nosotros. Un privilegio condicionado, no un derecho, no un principio del derecho internacional reconocido desde los tratados de Westfalia en el siglo XVII. Un permiso que Washington otorga o revoca a su antojo, como si México fuera un departamento administrativo del gobierno federal estadounidense. Ojo con esto, porque esa frase no es retórica electoral. Es la visión imperial del siglo XXI, aplicada al segundo socio comercial más importante de Estados Unidos. Es la doctrina del amo, que le recuerda al sirviente cuál es su lugar. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que esto no es nuevo. Ya nos lo hicieron antes. Nos lo hicieron en el 94, cuando condicionaron el rescate financiero del Fobaproa a reformas que beneficiaban a Wall Street más que a los mexicanos. Nos lo hicieron cada vez que un embajador estadounidense llegó a Los Pinos a dictar la agenda de seguridad nacional, como si fuera su oficina regional. Pero hoy, el contexto es diferente. Y para que no quedara ninguna duda sobre la seriedad de sus intenciones, Trump acompañó esa declaración con un misil económico de calibre nuclear. Arancel del 60% sobre absolutamente todos los productos mexicanos si sus demandas no eran cumplidas de inmediato. No un 5, no un 10, 60. Una cifra diseñada no para negociar, para destruir. A ver, pensemos en lo que eso significa en términos reales para la gente que nos escucha. Para los mexicanos que trabajan en las maquiladoras de Monterrey, de Juárez, de Tijuana. Para los productores agrícolas de Sonora y Sinaloa que exportan al mercado estadounidense. Para las familias de la diáspora que mandan remesas y que saben perfectamente que la economía de sus comunidades de origen depende de esa relación comercial. Un arancel del 60% no es una cifra abstracta en un documento de política comercial. Es el cierre de plantas, es el desempleo, es el empobrecimiento deliberado de millones de personas como herramienta de presión política. Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. Sinceramente,
Y que me perdonen quienes todavía creen que Trump negocia de buena fe, esto no es una postura de apertura en una mesa de negociación. Esto es una amenaza de extorsión a escala nacional. Y México tiene todo el derecho, y ahora tiene la dirigencia, para llamarla exactamente por su nombre. En Washington, muchos esperaban una respuesta tibia. Se equivocaron por completo. Lo que llegó desde el equipo de transición mexicano no fue una nota de prensa, fue un manifiesto. La soberanía de México es una línea roja innegociable. Con esa sola frase, se pulverizó la noción de privilegio condicionado. México le comunicaba a Trump y al mundo entero que ese punto no estaba sobre ninguna mesa de negociación. Punto final. Y lo que vino después fue la advertencia, tan clara como el filo de un cuchillo. Cualquier incursión militar no autorizada en territorio mexicano, bajo cualquier pretexto, sería tratada como un acto de agresión directa contra la República Mexicana. Eso no es lenguaje diplomático, es lenguaje de disuasión. Es decirle a la mayor potencia militar del planeta que no cruce esa línea, porque las consecuencias serán reales. Y lo que viene ahora lo explica todo. Y aquí es donde la genialidad estratégica se revela en su dimensión completa, porque Sheinbaum no se limitó a parar el golpe. Inmediatamente después de trazar su escudo, lanzó la espada. Piénsalo un segundo. En lugar de seguir discutiendo lo que México debe hacer para detener el flujo de drogas hacia el norte, el equipo de la presidenta puso sobre la mesa el verdadero origen de la violencia, el río de acero que fluye en dirección contraria, de norte a sur, silencioso, constante y perfectamente legal en el lado que lo produce. La nueva doctrina mexicana tiene nombre: corresponsabilidad. Y es un concepto que funciona como bisturí, porque no acusa, demuestra. El mensaje es simple y demoledor. La violencia que desangra México no nace en México. Se alimenta, se nutre y se sostiene con armamento diseñado, fabricado y vendido legalmente en Estados Unidos. Los rifles calibre 50, capaces de derribar helicópteros. Los AR-15 que superan en potencia de fuego a la policía local. Las pistolas fantasma imposibles de rastrear. Nada de eso se produce en México. Todo cruza la frontera desde el norte, donde las leyes laxas permiten que los cárteles se armen como ejércitos regulares, con catálogo, con factura y con garantía. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que este argumento no es nuevo. México lo ha planteado en foros internacionales durante años. La diferencia es que ahora no se plantea como una queja, se plantea como una exigencia con consecuencias. Y eso cambia todo el peso de la conversación. Ojo con esto, porque aquí está el corazón del asunto. Durante décadas, Washington señaló a México como el origen de todos los males: las drogas, la violencia, la inseguridad fronteriza. Mientras tanto, su propia industria armamentística abastecía a los mismos cárteles que supuestamente quería destruir. Eso no era una contradicción política, era un negocio. Un negocio redondo además, porque mientras los fabricantes de armas en Texas, Arizona y Nuevo México registraban ganancias récord, los políticos en Washington tenían un villano conveniente al sur del río Bravo. México como chivo expiatorio permanente. México como el problema que justifica presupuestos, agencias y operativos. México como la narrativa que distrae de la pregunta que nadie quería responder. ¿Cuántos años más va a poder Washington sostener la narrativa de que México es el problema, mientras sus propias armerías surten a los mismos criminales que dice querer eliminar? Déjenla respirar esa pregunta, porque no tiene respuesta cómoda. A ver, porque la exigencia mexicana invirtió los papeles de golpe. Ya no se trata de que México construya un muro para detener personas. Ahora se trata de que Estados Unidos construya un muro de control para detener sus propias armas. México exige medidas concretas, verificables y efectivas, sobre el tráfico de armamento que fluye hacia el sur. Y los números no mienten. Los datos que maneja el gobierno mexicano hablan de que entre el 70 y el 80% de las armas decomisadas a los cárteles... No, espera. La cifra real que documentó la propia ATF estadounidense supera el 86% de trazabilidad directa hacia vendedores legales en Estados Unidos. 86%. Eso no es un problema mexicano, nunca lo fue. Mira, lo digo sin rodeos.
Cualquier gobierno que durante 30 años haya aceptado esta narrativa invertida, que haya ido a Washington con el sombrero en la mano a pedir perdón por una violencia que se fabrica al otro lado de la frontera, ese gobierno no estaba negociando, estaba capitulando. Y la diferencia entre lo que vivimos antes y lo que está ocurriendo ahora no es de matices, es de dignidad. Pero hay algo más. Y esto es lo que convierte la doctrina de corresponsabilidad en una herramienta de presión real y no solo retórica. México no llegó a esta conversación con las manos vacías, llegó con expedientes, con datos de la ATF, con números de serie rastreados, con nombres de distribuidores, con la evidencia que durante años nadie en Washington quería que se pusiera sobre una mesa pública. La pregunta ya no es ¿qué hará México por la seguridad de Estados Unidos? La pregunta ahora es, ¿qué hará Estados Unidos por la seguridad de México? Piénsalo un segundo, porque esa inversión no es retórica. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de expedientes construidos con paciencia, de datos que México fue acumulando mientras Washington miraba hacia otro lado. Y cuando esa pregunta se pone sobre la mesa con evidencia verificable, con números de serie, con nombres de distribuidores, con registros de la ATF que nadie quería que se hicieran públicos, ya no es una queja diplomática, es un jaque. Y aquí está la clave. Este tablero tiene 3 movimientos simultáneos, y cada uno de ellos cierra una salida diferente. El primero es la línea roja soberana. Ningún gobierno mexicano en la historia reciente había trazado esa frontera con esa contundencia frente a una amenaza de intervención militar directa. No en los tiempos del Fobaproa, no durante Mérida, no en ninguno de esos años en que México llegaba a Washington con el sombrero en la mano. Esta vez, la puerta se cerró con llave, y el costo político de cruzarla sería brutal para cualquier gobierno que lo intentara. Eso no es una advertencia, es una arquitectura de disuasión. El segundo movimiento es la doctrina de corresponsabilidad. México ha dejado de ser el acusado en el banquillo. Ahora es el fiscal que interroga. El centro de gravedad del debate global se desplazó de las drogas, donde el señalado era México, a las armas, donde el señalado es Estados Unidos. Y al hacer ese movimiento, México no solo se defiende. Expone la hipocresía fundamental de décadas de política de seguridad estadounidense y le arrebata la superioridad moral que Washington usó durante 30 años para dictar condiciones. Los que tenemos memoria sabemos muy bien lo que costó ese silencio. Sabemos cuántos funcionarios mexicanos viajaron a Washington a aceptar narrativas que invertían la realidad. Sabemos cuántas veces se negoció en privado lo que no se podía defender en público. Eso se acabó. El tercer movimiento convierte la amenaza arancelaria en un boomerang, porque México no es un proveedor prescindible. Es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Los sectores automotriz, agrícola e industrial del propio país de Trump dependen de esa relación de una forma que ningún arancel puede deshacer de la noche a la mañana sin destruir empleos, cadenas de suministro y comunidades enteras en estados que Trump necesita ganar. La trampa estaba tendida desde antes de que Trump abriera la boca. México no reaccionó, México ejecutó. Sinceramente, y que me perdonen los que todavía tienen nostalgia del viejo régimen, llevamos décadas viendo a presidentes mexicanos negociar en silencio, ceder en privado y vender en público la sumisión como si fuera pragmatismo. Lo que está ocurriendo ahora es cualitativamente distinto, no es retórica de campaña. Es una arquitectura estratégica completa, con escudo, con espada y con trampa tendida. Y eso no se improvisa en una mañana. Eso se construye durante meses por alguien que ya sabía exactamente qué iba a decir Trump y cuándo lo iba a decir. La comunidad internacional lo entendió de inmediato. Desde Canadá hasta Brasil, las cancillerías cerraron filas con México, dejando a Washington hablando solo en un debate que creía controlar. Porque cuando un país defiende su soberanía con argumentos sólidos, con datos verificables y con una postura moral irrefutable, el aislamiento no lo sufre el que se defiende, lo sufre el que agrede. Ustedes que llevan años viviendo en Estados Unidos, que conocen de cerca cómo funciona esa relación de poder,
¿Creen que Washington va a ceder en el tema del control de armas o van a seguir exigiendo a México lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer en su propio territorio? Déjenme su respuesta en los comentarios, quiero leerlos. Ojo con esto, esta partida no la está jugando un improvisado, la está jugando una estratega que tenía cada movimiento anticipado. Porque el adversario volverá, siempre vuelve, pero esta vez México ya sabe exactamente cómo responderle. Y precisamente esa, es la diferencia que cambia la historia. Y antes de que termine este análisis, si quieres seguir entendiendo lo que los medios no te cuentan sobre México, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Esto no terminó aquí. Quiero que lo tengan muy claro. Washington va a reagruparse. Van a buscar otro ángulo, otra presión, otro pretexto. Lo han hecho siempre. Llevan décadas perfeccionando ese manual. Pero algo cambió y no es menor. México llegó a esta confrontación preparado, con argumentos, con estrategia, con dignidad intacta. Y eso, una vez que ocurre, no se puede deshacer. No se puede volver atrás a fingir que somos el país que aguantaba callado. Yo quiero saber lo que ustedes piensan, los que viven allá, los que ven de cerca cómo opera Washington. ¿Creen que esta presión sobre la frontera va a escalar? ¿O México logró poner un límite real esta vez? Díganme en los comentarios, en serio, quiero leerlos. Y este tipo de análisis, el que no te dan en los noticiarios de siempre, es lo que necesitas cada semana. Ya saben dónde están, Secretos del Poder Mexicano. Un México que conoce su fuerza es un México que ya no se puede doblegar.